Muy buenos días, espero que estén bien. Hoy, 5 de abril del 2026, estamos celebrando el Domingo de Resurrección y quiero compartirles algo que me sucedió esta semana. Em, Me invitaron a jugar ajedrez, don Rubén Clare, un vecino de acá con quien yo, yo solía nadar, y me escribió por WhatsApp y me dijo, hey, ¿usted juega ajedrez? Y yo, sí, sí juego. Y entonces me dijo, lléguese al apartamento, nos echamos unas partidas. Yo acepté sin titubear porque ya días quería jugar ajedrez. El detalle es que yo no soy tan bueno jugando ajedrez. Y yo llevaba años sin jugar. Entonces ya llego, creo que fue el lunes de la semana pasada. Y ya el tablero está ordenado. Las piezas blancas estaban del lado de él, las negras estaban de mi lado. Y comenzamos a platicar antes de iniciar la partida. Estuvimos hablando del trabajo, de la familia, que qué tal todo, cómo está Gabriela, mi esposa, con el embarazo. Y bueno, con don Rubén siempre tocamos diversos temas, múltiples temas. Y en eso pues llegamos a hablar del mito de Sísifo. La mitología griega pues Sísifo es un personaje que está encargado de empujar, levantar una roca por una montaña y una vez que llega a la cima del cerro pues volver a tirar la roca y inicia Sísifo nuevamente y eso lo hace de forma eterna. Y me decía don Rubén de esos trabajos monótonos que aparentemente no tuvieran sentido, como los de las maquilas, que es estar todo el día haciendo un tipo de corte, el mismo tipo de corte, todo el día, todos los días. Y ese tipo de labores que no requieren ningún trabajo de análisis cognitivo, solo es meramente algo repetitivo. Entonces, yo lo que le decía a Rubén, a don Rubén, es que muchas de esas personas la necesidad las empuja a estar laborando en esos lugares o en ese tipo de actividades. Y no es que sea algo malo necesariamente. O sea, sencillamente o sin propósito, pues. Lo que sucede es que uno le encuentra el propósito a las cosas, si se lo propone. Yo le decía, por ejemplo, imagínese usted que tiene una mamá enferma, tiene una hija que está por nacer, un hijo que está por nacer. Ese corte, a priori sin sentido, pues de repente va agarrando algún significado. Y el significado está detrás del por qué usted lo hace, por qué uno hace esas actividades eh, tan repetitivas, tan monótonas, tan mecánicas. Y es que de repente por una causa que nos empuja a estar haciendo eso. Nos empuja y nos empuja y nos empuja. El trabajo que nosotros tenemos es buscar el significado. Y miren, así como se le decía a un Roy, esto va más allá, por ejemplo, de una actividad monótona que pueda estar en un obrero, por ejemplo. Nosotros mismos podemos ser ese obrero, por más actividades intelectuales que desarrollemos, por más análisis que requiera nuestro trabajo. Si no le damos un significado o si no se lo buscamos a cada una de nuestras acciones, pues sencillamente corremos el peligro de estar como Sísifo, haciendo una y otra vez las cosas, una y otra vez las cosas, sin ningún motivo aparente, más allá de un castigo. Entonces, eh, rápidamente llegamos al tema religioso. ¿Por qué? Porque yo le decía que hoy en día el yo es el que manda, es la dictadura del yo. Lo que va primero pues es mi persona y después vemos si el resto se puede arreglar o si podemos ayudar a otra persona. Entonces yo le decía, ¿por qué? ¿Qué es lo sagrado para nosotros? Sagrado en el sentido, ¿por qué cosas nosotros entregaríamos nuestra vida? Y esa era una pregunta más personal. Hay quienes lo harían por sus papás, por su familia, por, por una fe, por un país. Entonces,
es bien importante determinar qué es sagrado en nuestra vida y por qué nosotros estaríamos dispuestos a entregar nuestra vida, nuestras obras, nuestro dolor, nuestros anhelos. Entonces, una vez que encontramos ese propósito, ese sentido, es más fácil empujar, es más fácil abrirse paso en la vida. Mientras uno no tenga, va a estar a la deriva, tratando de llenar todos los placeres que nos exigimos, pues, o todos los deseos que se nos presentan hoy en día. Y ese es un camino muy peligroso porque el ser humano es tan cambiante, uno mismo ni siquiera se conoce plenamente como para saber cuál es el camino correcto y mucho menos las pulsiones y los placeres y los deseos no son sabios consejeros. Mejor aspirar a algo que vaya más allá de nosotros mismos. Y pues justamente ahí entró el tema religioso, pues. Entonces, de ese encuentro que uno puede tener con Dios para aclarar el porqué de nuestra vida, pues el para quién de nuestra vida. Don Rubén lo que me decía es que tener una experiencia con Dios pues era suficiente, ¿no? para creer. Y yo le dije, no es así. Él es maestro universitario. Yo le planteaba la pregunta, yo le decía, ¿se puede uno hacer un profesional? Cualquier ciencia del conocimiento, área del conocimiento, solo yendo a la universidad. Y, o sea, solo yendo me refiero a las instalaciones físicas, pues. No, me dijo, claro que no. O sea, hay que ir a clases para empezar. No solo yendo a clases uno se va a convertir en profesional, no, uno tiene que hacer exámenes, uno tiene que estudiar, tiene que poner atención, tiene que presentar proyectos, tiene que hacer prácticas de campo, prácticas profesionales y muchas otras cosas. Y así uno se convierte en profesional. Pienso que la fe es algo mucho más delicado, más complejo que un título de ingeniero, una licenciatura, lo que sea, mucho más delicado. No basta solo con ir caminando y decir y tratar de buscar a Dios, no, hay que acercarse a quienes saben más que uno. El tema de la fe, que son mucho más estudiados, hay que leer las escrituras. Yo siempre me gusta compartir eso. Yo me encuentro con Dios fue en la iglesia, en Zamorano, durante un domingo en el que el evangelio era sobre la mujer adúltera. Ya los judíos, listos para apedrear a una mujer, y le dicen, maestro, que hacemos con ella. Y Jesús solo se puso a escribir en la arena. Se pone de pie y le dice, el que esté libre de pecado, tira la primera piedra. Se van los judíos, de los más viejos a los más jóvenes, y Jesús le dice a la dama, vete y no peques. Y explica el Padre, ¿cuántas veces nosotros somos ese judío con la piedra lista para tirarla? ¿Cuántas veces la gente lleva su cruz en silencio y nosotros, en lugar de ayudarlos, hacemos más pesado, hacemos más difícil el camino? Me pegó el sacerdote y con esa reflexión solo me puse a pensar en cuántas veces he sido esos judíos, como esos judíos, con la piedra lisa para lanzarla, listo para juzgar, esperando el primer desliz para caerle a las personas. Pienso en mi hermana, en lo duro que he sido con ella, en lo mucho que le pude haber ayudado y que decidí ser indiferente, en las envidias, en los resentimientos que dejé que crecieran en mi corazón. Solo hacían más pesada la cruz que ella y mis padres cargan. Mi hermana mayor Gloria le diagnosticaron esclerosis múltiple. Eso habrá sido hace unos
18 años, creo. Y, y ahí vi el amor de Dios. Ahí vi a Dios en el amor de mis padres, de mis hermanos. Me sentí tan miserable, tan pequeño. Y yo no hubiese tenido esa experiencia con Dios. Yo no hubiese podido ver a Dios de la forma en que lo veo ahora si no hubiese estado en misa ese día. Si me hubiese quedado dormido, por ejemplo. Por eso soy católico. Por eso voy a la iglesia. Por eso invito a todo el mundo que vayan a la iglesia. Porque así le puede pasar a cualquiera. Ir a misa una vez. Que te cambie la vida. Vale la pena por eso ir siempre a misa. Entonces, los dejo con esa pequeña reflexión. Por favor, si tienen comentarios, me lo hacen saber. Y les deseo lo mejor en este domingo de resurrección. Saludos.